Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 376. Viajando a nuestro destino. Niara vino a buscarnos, guiándonos fuera del pueblo. Intentamos preguntarle a dónde íbamos o qué estaba pasando, pero no quiso responder. Solo dijo que no hablaría en este lugar, que no era seguro, por extraño que eso sonara. Tomamos los senderos fuera del asentamiento, avanzando cada vez más hasta que volvimos a adentrarnos en la selva. En un punto del camino, Niara se detuvo y nos preguntó qué tan buenos éramos corriendo en la jungla. Le aseguré que podría con todo. En cuanto a Ana, ella ya había aprendido por las malas lo difícil que era moverse por este terreno. Para nuestra sorpresa, la enorme amazona cargó a Ana en su espalda sin pedir permiso. Luego sacó unos objetos y pociones, indicándome que me los colocara, igual que lo haría ella. Estaba curioso sobre qué eran exactamente, pero solo dijo: potenciadores físicos. Con una pequeña artimaña de mercader mandar los objetos al feudo, venderlos, comprarlos y recuperarlos al instante comprobé que eran auténticos. Me puse los elementos alquímicos y bebí las pociones, sintiendo un claro aumento de mis atributos y aunque no tanto como debería, probablemente porque mis estadísticas ya eran bastante altas de por sí. Sígueme. No te separes, ordenó Niara antes de comenzar a correr a velocidad absurda. No tardé en alcanzarla. Corrimos sin parar, los dos demostrando lo hábiles que éramos para atravesar la jungla sin romper ramas ni detenernos por nada. Ana, por su parte, sufría el viaje como si estuviera en la peor montaña rusa del mundo, sacudida en la espalda de Niara. Avanzamos sin descanso, zigzagueando de forma extraña, como si diésemos vueltas irregulares por zonas que repetíamos varias veces. Niara claramente conocía un camino oculto y yo intentaba confundir a cualquiera que quisiera seguirnos. Tras un par de horas de este recorrido interminable, llegamos a un pequeño acantilado con una cascada. Abajo, un lago donde varios ríos convergían. De repente, Niara me sujetó del brazo y saltó, llevándonos a los tres en caída libre directo hacia el centro del lago. Saltaba increíblemente lejos. La acción fue tan repentina que estuve a punto de usar magia para amortiguar el impacto y proteger a Ana, que era la más frágil. Pero entonces sentí algo. Magia, en el agua, una magia espacial muy fuerte. Confiando en que Niara no nos mataría, desistí de intervenir y me dejé llevar. Caímos al agua y seguimos cayendo. Más de lo físicamente posible. Era como si la gravedad nos arrastrara hacia un fondo infinito, ignorando la flotabilidad y la resistencia del agua. Luego, de golpe, aquella succión cambió. Empezó a empujarnos hacia arriba, pero no hacia el lugar por donde habíamos entrado, sino en la dirección contraria. El agua nos expulsó hacia la superficie y salimos caminando por la orilla. Ana estaba sostenida por Niara, al borde del vómito por tanta intensidad. Yo salí sin problemas, secándome y secándolas a ambas en el proceso, aunque mis ojos estaban más ocupados examinando el lugar. Habíamos emergido de un lago pero era otro lago totalmente distinto. Más pequeño, con vegetación diferente. Un ambiente distinto de la Amazonia que conocíamos. Lo confirmé en mi mapa. Habíamos recorrido una distancia increíble. Vamos, aún queda un largo camino por delante, dijo Niara, esta vez avanzando a un paso humanamente posible. Las pociones y los elementos mágicos habían perdido su efecto y no eran más que baratijas que dejamos atrás. Si todo esto era solo el comienzo del viaje, entonces lo que venía debía ser importante y muy intenso. Ahora que habíamos reducido la marcha y todo parecía más tranquilo, aproveché para preguntar otra vez qué estaba pasando. Por lo general era yo quien mantenía secretos y movía los hilos desde las sombras y no al revés. Aún no es lugar para hablar, respondió Niara con ese tono seco tan suyo. ¿Por qué no?, preguntó Ana. A ella le incomodaba profundamente avanzar en silencio absoluto, ignorando incluso los sonidos de la selva. No es seguro. Alguien podría escucharnos. Niara, aquí. ¿En medio de la selva?, dije mirando alrededor. Habíamos entrado en la parte más virgen e inexplorada que había visto hasta ahora. Sí, respondió simplemente.
¿Y de quién se supone que nos escondemos? Red de todos. Niara, ¿hay alguien más por aquí? Fruncí el ceño. Puede que otras amazonas. Quizás algunas de las que salieron antes y o de las que vienen detrás. Este lugar solo lo conocemos nosotras. Niara, ¿y estamos a la defensiva contra tu propia gente? Pregunté, más intrigado aún. Niara se detuvo apenas un instante antes de contestar. Esto es demasiado importante para permitir el más mínimo error. Si debemos desconfiar incluso de la persona más cercana para aumentar las probabilidades de éxito, y así será. Tras eso, volvió al silencio. Se notaba cuánto peso cargaba esta misión. Ana y yo nos callamos también, entendiendo que esto era mucho más grave de lo que imaginábamos. Y yo podía sentirlo. Ese destino que me había guiado hasta aquí estaba a punto de cerrarse. Lo que fuera que íbamos a buscar, donde sea que nos llevara este recorrido, probablemente era el final de mi castigo por alterar el destino de otros. Caminamos durante un buen rato más. Tanto, que pensé que terminaríamos durmiendo en la selva si seguíamos así. Si intentábamos volver por el mismo camino, no llegaríamos al pueblo antes del anochecer. El hambre comenzó a atacar después de tantas horas de ejercicio continuo, sumado al aburrimiento. Especialmente para Ana, que seguía siendo cargada por Niara sin poder hacer más que mirar a su alrededor. Apenas movía para no incomodar a su transportista. En un momento, Niara sacó lo que parecían provisiones militares amazonas. Unas tiras dulces, aunque no podía saber si eran carne, plantas o quién sabe qué mezcla. Eran fáciles de comer sin detener la marcha. Como buen compañero de viaje, saqué comida de mi inventario, mucho más variada y más fácil de tragar que aquellas tiras misteriosas. Niara la rechazó de inmediato y nos advirtió. No nos detendremos a ir al baño ni por ninguna otra necesidad. No arriesgaremos el viaje por comida que pueda caerles mal. Yo estaba más que seguro de que mis alimentos no causarían problemas, así que igual comimos Ana y yo, aunque la amazona nos miró con evidente desaprobación. Claro, Ana, con miedo de que la naturaleza la llamara, redujo la cantidad ingerida solo por precaución. Seguimos adelante, pero a cada paso el camino se sentía más pesado, como si la propia selva no quisiera que nadie avanzara y aún así parecía cooperar con nosotros. Los animales nos abrían paso, y con el tiempo empecé a notar criaturas mágicas cada vez más abundantes. Era como si la selva estuviera viva y vigilante. Este recorrido continuó hasta que por fin vimos a otras personas, más amazonas del mismo pueblo de antes, vigilando y colocando algunas trampas. No pudimos detenernos a observar demasiado. Nuestro camino no podía frenarse. Ana ya estaba agotada mentalmente. Toda esta tensión y el viaje constante, sin poder hacer otra cosa más que aferrarse a Niara, la tenían al límite. Yo solo podía consolarla hablándole y contándole chistes para hacerla reír. Pero incluso así esperaba que esto terminara pronto. Temía que fuera demasiado para la niña. Quizás no traerla habría sido lo mejor. Si estuviera sola podría avanzar más rápido y soportar mejor todo esto si se prolongaba. El camino seguía y cada cierto tiempo encontrábamos más amazonas en puntos específicos, formando lo que parecía un perímetro de protección. Cuanto más avanzábamos, más clara era la distribución. Las más jóvenes patrullaban las zonas exteriores, mientras que las mayores estaban en las partes más profundas, hacia donde nos dirigíamos. Llegamos a una zona donde la vegetación dejaba ver un poco más, y entonces la vimos. Una pequeña montaña o formación rocosa cubierta de plantas. Parecía ser nuestro destino. A medida que avanzábamos, más piedras sobresalían del suelo. Finalmente cruzamos un control. Un perímetro formado por amazonas mayores. Pocas eran ancianas, pero en más de una se notaban arrugas alrededor de los ojos. Niara se detuvo al llegar allí, jadeando un poco. Se la veía exhausta por todo el viaje. Incluso con su excelente condición física, soportarlo no había sido fácil. Yo, en cambio, estaba fresco como lechuga, y eso hizo que me ganara cierta admiración de su parte y así como que reconoció aún más mi título de demonio sanguinario. Niara y una mujer que parecía ser una comandante o líder intercambiaron saludos en ese idioma extraño que ya habíamos oído antes. Se comprendieron con apenas unas palabras, y enseguida nos abrieron paso. Niara bajó a Ana, que estaba entumecida y apenas podía moverse al principio. La sujeté y la ayudé, usando mi poder para aliviar su situación. Los tres cruzamos el perímetro y avanzamos hacia aquella extraña montaña.
Cuanto más nos acercábamos, más evidente era que no era muy alta ni extensa y quizás del tamaño de Hogwarts. Pero lo peculiar era la piedra que la formaba. Oscura, no como ébano ni tinta, pero sí de un gris opaco y profundo. Llegamos a la entrada. Una cueva natural formada en la roca. En su interior, el color oscuro de la piedra se volvía casi negro bajo la ausencia total de luz. Llegamos y susurró Niara, dando un suspiro de alivio, pero sin dejar su lado su seriedad. Entonces, como preparándose para cumplir la siguiente parte de la misión, mirándonos, dijo: «Vamos». Caminó hacia adentro con pasos lentos, como si no quisiera perturbar el silencio sagrado del lugar, y sacó su varita para conjurar el equivalente portugués de lumos. Ana y yo la seguimos, a medio paso de distancia, una a cada lado, admirando el extraño lugar al que nos habían traído. «Ahora sí me dirás qué estamos haciendo y qué es este lugar, ¿no?», pregunté mientras que cierta carga sobre mí se desvanecía. Sentía que el poder del destino que me había traído hasta aquí se desvanecía. Ya no estaba atada a nada. Había cumplido mi parte y, si quería, podía irme sin más, sin consecuencias y siempre y cuando no volviera a meterme en problemas. Pero luego de todo este viaje y misterio, la curiosidad me mantenía allí, esperando ver qué era todo esto. «Sí, ahora podemos hablar», respondió Niara mientras avanzaba por el túnel, iluminando las paredes. «¿Este lugar es sagrado?», preguntó Ana sin poder contenerlo, curiosa y algo nerviosa. Bajo la luz de la varita de Niara, las paredes de la cueva revelaron un entramado de dibujos tribales y diversos símbolos de colores. A simple vista, se notaba que algunos eran más recientes que otros. Con un conocimiento básico de magia, se podía discernir que formaban una especie de matriz protectora. Un encantamiento complejo diseñado para resguardar este lugar. Pude entenderlos en parte gracias a mi tiempo en Avalon, ya que sus principios eran similares. No, este lugar es medianamente normal. Lo sagrado aquí no es la cueva en sí, sino lo que resguarda, algo que las amazonas juramos proteger, afirmó Niara con la mirada fija en el frente. ¿Un tesoro? ¿Una persona? Pregunté, notando cómo Niara nos dejaba, intencionalmente o no, en el misterio. Un tesoro de la vieja era, un ser que debemos proteger hasta que cumpla su destino, dijo, mirándome con una punzada de intensidad, hasta que cumplan su destino. ¿Pero qué es exactamente? Me estaba impacientando. Pero antes de que pudiera insistir más, noté que más adelante había luz, una luz que no provenía de la varita. Parecía que llegábamos al final del túnel, que no era tan largo ni tan enrevesado como había esperado. Capítulo 377. Dragones originales y la profecía del Amazonas. Al avanzar llegamos a una sección más amplia de la cueva. Quizás no era una sala propiamente dicha, sino un túnel de mayor tamaño que continuaba adentrándose en las profundidades. Lo que diferenciaba este tramo del anterior era la iluminación. Antorchas fijadas a las paredes y algunas piedras luminosas dispersas aquí y allá. Las paredes mostraban dibujos mucho más marcados, además de relieves tallados. En el suelo había cáscaras de huevo, restos de lo que parecían nidos y numerosas plumas de distintos colores. Al final de este nuevo trayecto se escuchó el sonido de un ave y, de pronto, una bandada de pájaros multicolores salió volando por la cueva. Junto a ellos aparecieron otros animales, pero ninguno vino a atacarnos. Simplemente pasaron a nuestro alrededor y siguieron su camino. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ana, confundida, observando los relieves del techo y las paredes, intentando discernir si representaban animales reales o criaturas fantásticas. Un refugio, respondió Niara. ¿Saben algo sobre los dragones originales? ¿Los 3 hermanos? Añadió, mirándome a mí. Ana comenzó a pensar en voz alta. Había estudiado sobre dragones y sobre la historia de las reliquias de la muerte, pero Niara notó enseguida su error y la corrigió con suavidad. No hablo de esa historia, dijo, sino del origen de los dragones que conocemos hoy en día. Una historia mucho más antigua que nuestros países y más antigua que la humanidad misma. Ana se sonrojó al darse cuenta de su equivocación. Por mi parte, sentí que lo que decía Niara me resultaba vagamente familiar. Recordaba haber leído algo parecido durante mi tiempo con Morgana, aunque eran textos escasos y fragmentados, a los que no les había dado demasiada importancia por carecer de pruebas concretas. Al vernos pensativos y sin responder, Niara comenzó a relatar la historia como si fuera un antiguo cuento.
Hace muchísimo tiempo, antes de que el mundo fuera como lo conocemos hoy, existieron 3 criaturas de poder inconmensurable, dijo, deteniéndose y señalando distintos relieves en las paredes. Los 3 dragones originales. Ana y yo seguimos su gesto y distinguimos los 3 relieves. A pesar del musgo y el desgaste del tiempo, todavía podían reconocerse con claridad. El primero era un dragón como los que conocemos hoy, pero mucho más majestuoso. 4 patas robustas, una larga cola, 2 alas canosas y una cabeza similar a la de un lagarto, aunque más refinada, coronada por grandes cuernos. El segundo tenía un cuerpo alargado, similar al de una serpiente. También poseía 4 patas, pero carecía de alas. Sus cuernos eran como los de un ciervo y tenía largos bigotes. Era un dragón oriental, como los de la mitología china. El tercero parecía un punto intermedio entre ambos. Cuerpo serpentino y un par de alas. Sin embargo, a diferencia de los otros, su cuerpo estaba cubierto de plumas en lugar de escamas. Me recordó de inmediato a Quetzalcóatl. Estos 3 dragones fueron de los seres más poderosos que jamás caminaron sobre esta tierra, continuó Niara con solemnidad. No eran dioses pero incluso los dioses temían enfrentarse a ellos. Hablaba con tal convicción que parecía haber sido testigo de su grandeza. Pero un día, tanto ellos como la mayoría de sus descendientes simplemente desaparecieron. Ana escuchaba como una niña fascinada por un cuento antiguo. Yo, en cambio, mantenía un semblante serio. Sabía demasiado sobre la existencia de los dioses y sobre cómo estos se habían autoexpulsado de este mundo, así que no podía descartar que aquella historia escondiera una verdad profunda. Parte de la prole de estos dragones, la más débil, permaneció en este mundo, prosiguió Niara, señalando el relieve del dragón europeo. La descendencia de uno de los hermanos fue la que más proliferó. Pero con el paso del tiempo se degeneraron, perdiendo casi todo lo que los hacía grandiosos. Su voz se volvió más grave. Perdieron su inteligencia, su capacidad de hablar, de dominar la magia y los poderes antiguos y se convirtieron en bestias salvajes. Poderosas, sí, pero insignificantes en comparación con lo que fueron. Esos son los dragones que hoy conocemos. Ana abrió la boca, sorprendida. Le costaba imaginar a un dragón parlante, capaz de lanzar magia. La idea le resultaba aterradora y aunque una parte de ella dudaba de la veracidad de la leyenda. Yo, por mi parte, reflexionaba en silencio. Me preguntaba si esa degeneración no habría sido causada por el mismo declive de las energías que llevó a los dioses a abandonar este mundo. Tal vez el debilitamiento progresivo, la endogamia o la mezcla con criaturas de linaje inferior fueron los detonantes de aquel trágico resultado. Los otros hermanos no tuvieron esa suerte, si es que puede llamarse suerte, continuó Niara, señalando ahora el relieve del dragón asiático. De uno de ellos no quedó absolutamente nada, salvo leyendas. Su linaje desapareció por completo de este mundo. Niara retomó la marcha, guiándonos hacia el final de la cueva. Sin embargo, Ana no pudo quedarse con la duda. ¿Y qué pasó con los dragones emplumados?, preguntó. ¿También se extinguieron? En cierto modo, respondió Niara mientras avanzábamos. Su progenie no se conservó ni siquiera de forma degenerada y aunque tampoco puede decirse que haya desaparecido por completo. Su voz resonaba con eco conforme nos acercábamos al final del túnel. Algunas criaturas llegaron a acceder a una fracción de su linaje, prosiguió, pero solo a lo más diluido. Tan debilitados que no podría decirse que exista un parentesco real. Entonces llegamos al final del túnel. Ante nosotros se abrió una pequeña sala, de la cual parecían confluir varios caminos, incluido aquel por el que habíamos llegado. En el centro, sobre una leve elevación del terreno, se alzaba aquello que habíamos venido a ver y nos dejó sin palabras. Un enorme nido ocupaba el lugar. En su interior, enrollado como una serpiente, descansaba un gran y hermoso okami de color rosado. Su cuerpo estaba cubierto por completo de plumas, no en los tonos verdes y azules habituales, sino en una mezcla de rosa y bordó, con matices suaves y profundos. Su cabeza, aunque claramente aviar, tenía una forma más estilizada y refinada, y sus ojos transmitían una dulzura encantadora. Sus alas eran grandes, mucho más que las de cualquier okami que hubiera visto durante mi tiempo con Neut, igualmente sus enormes plumas. El okami lanzó de nuevo su chillido, el mismo que habíamos escuchado antes. Esta vez, sin el eco amplificado de la cueva, notamos que no era tan potente como parecía y sino más bien adorable. No había malicia en él, apenas un dejo de timidez. ¿Un okami?, pregunté, aún sorprendido.
Las criaturas que conservan algo del linaje del dragón emplumado son los Okamis. No son descendientes directos del dragón, aclaró Niara. Pero algunos de sus antepasados lograron acceder a ese linaje en algún momento. Luego ocurrió lo mismo que con los descendientes de los dragones. La degeneración. Hizo una breve pausa antes de añadir. Los Okamis actuales ya no poseen el linaje de los dragones originales y solo el que tienes frente a ti es el último ejemplar que conserva una fracción auténtica de ese linaje. Ana y yo observamos al Okami, que nos devolvía la mirada en silencio desde su nido. No mostraban miedo, solo curiosidad. Parecía más un animal doméstico que una criatura salvaje, señal clara de que las amazonas lo habían protegido durante mucho tiempo y lo habían acostumbrado a la presencia de personas. ¿Los Okamis no son originarios de la India? Pregunté, todavía procesando todo. Migraciones, respondió Niara con sencillez. No dijo nada más. Yo asentí en silencio. Los animales no permanecen inmóviles, y una migración así no era imposible, y aunque la explicación me dejaba con una extraña incomodidad. Parte de mí esperaba algo más místico, una razón más profunda que justificara aquella anomalía. Entonces sí, pregunté, mientras el lugar se sumía en un silencio casi absoluto. Estamos aquí para que cumplas tu destino, respondió Niara, mirándome fijamente. ¿Qué destino? Insistí, esperando por fin una respuesta clara. Niara suspiró y, una vez más, adoptó ese tono de narradora ancestral. Pero esta vez no sonaba a leyenda reconfortante, sino a sentencia. Cuando solo quede el último vestigio del linaje del gran dragón, los males asediarán la selva. Será el inicio de su declive. La gran selva clamará por ayuda, pero nadie podrá detener su caída, y sus ojos se alzaron hacia mí. Entonces, uno de los grandes males de este mundo, el mal carmesí, llegará a estas tierras. Y al unirse con la serpiente emplumada, engendrará al protector que traerá paz, seguridad y prosperidad eterna a la selva. Guardó silencio. Esa es la antigua profecía, concluyó. La que las amazonas hemos esperado cumplir durante siglos. Ana y yo la miramos sin comprender del todo, y hasta que Niara se arrodilló ante mí. Por favor, demonio sanguinario, dijo inclinando la cabeza. Cumple tu deber y engendra al dios de las amazonas. Nuestro salvador. Me llevé los dedos a las sienes, frunciendo el ceño mientras la miraba arrodillada ante mí. O sea, y dije lentamente. ¿Me trajiste hasta aquí para que me folle a un Okami? Así es como debe ser, respondió Niara sin levantar la cabeza. Ana estaba en completo shock. Alternaba la mirada entre Niara, el Okami rosado y yo, como si su cerebro se negara a aceptar la escena. Estaba sufriendo una especie de jaqueca al razonar esto. No podía creer que la profecía del fin del mundo de las amazonas me implicara a mí follando con un Okami. Todo este viaje y demás preparativos, para esto. Bueno, considerando todo lo que había hecho, no sería lo más descabellado, pero una cosa era actuar por mi propia degeneración, y otra muy distinta era hacerlo por mandato divino. No sabía cómo reaccionar. El destino me había puesto una tarea que era a la vez ridícula y totalmente acorde a mi naturaleza, elevando mi depravación a la categoría de misión cósmica. El silencio volvió a adueñarse de la cueva, roto solo por los suaves sonidos del Okami en su nido. ¿En serio no hay otra parte de la profecía que estés olvidando mencionar? Pregunté, aún con la esperanza de que todo fuera una broma muy elaborada. No puedo forzarte, dijo Niara. Pero así debe ser. Y te lo suplico, y por las amazonas, por la selva, por todos los seres que dependen de ella, y haré lo que sea necesario para convencerte. Sacó una daga y la sostuvo frente a sí, adoptando una postura ritual. Incluso ofrecer mi vida como sacrificio. Basta. La detuve. La situación no se volvió menos absurda. Niara estaba completamente decidida, pero su sacrificio no significaba nada para mí. No era un dios hambriento de sangre ni obtenía poder de la fe ajena, y al menos no todavía. Tras un largo intercambio, respiré hondo. Déjanos un momento a solas para decidir, le pedí. Así lo haré. Les daré privacidad. Niara asintió. La forma en que lo dijo sonó peligrosamente cercana a una bendición nupcial. Se inclinó una última vez y se retiró, dejándonos solos con el Okami. Solo suspiré. Pensé que me agradaba un poco más la otra Niara, la que me detestaba, y me asombró la rapidez con que ésta había cambiado de actitud. Me preguntaba con curiosidad por qué su temperamento había pasado de ser frío a esta docilidad. Pero, basándome en su frase,
No arriesgarnos a que se supiera lo que estaba pasando, solo podía deducir que las amazonas tenían su propio y considerable toque de paranoia. Me costaba creer que alguien más supiera de esa profecía, o que hubiera alguien con el interés, o el fanatismo, de querer detenerla si la consideraba real. Mientras yo estaba absorto en mis pensamientos, Ana se acercó con evidente nerviosismo. «¿Ready, tú y vas ahí?» Miró a Lokami, incapaz de terminar la frase. «¿Tú qué crees?» Le devolví la pregunta. «No lo sé», y admitió. «Creo que es raro. Incómodo. Un poco asqueroso, pero si es para salvar la selva», y no sonaba convencida. Ni ella misma podía imaginarlo. «Entonces, ¿quieres que me folle a Lokami?» «No, no es que yo quiera, yo no sé qué deberíamos hacer», dijo, genuinamente asombrada por la situación que vivían. Desde San Valentín, y al conocer mi vida sexual, parecía que ahora todo a su alrededor señalaba al sexo. Eso la ponía nerviosa, y esto llegaba a un punto que ella ni siquiera podía concebir como normal. Capítulo 378. Una nueva aventura rápida. Suspiré. La verdad era simple. Hacerlo con un Okami, especialmente uno que parecía tener plumas tan suaves, era bastante mejor que muchas otras cosas que había hecho. A estas alturas, mi dilema moral era casi inexistente. Ya había cruzado demasiadas líneas como para fingir pudor. Una más o 10 menos no marcaban diferencia. El único problema real era Ana. No quería que me viera así. No todavía. No quería que supiera que estaba siquiera considerando hacerlo. Pero entonces y algo ocurrió afuera. Había dejado uno de mis clones vigilando el exterior, observando qué hacían las amazonas mientras todo esto se desarrollaba. Y gracias a él, me di cuenta de que, efectivamente, había quienes querían impedir esto. O, al menos, algo relacionado. En el cerco más lejano que las amazonas habían establecido alrededor del santuario, comenzaron a aparecer grupos de magos. No llegaron con sigilo ni cautela. Llegaron con violencia, con intención asesina. Durante mi campaña de las bóvedas malditas, entrené legilimancia y también recibí ciertas recompensas relacionadas con ella bastante útiles. Había aprendido a manejar ese tipo de situaciones con relativa facilidad. Así que observé. Y cuando vi cómo atacaban a las amazonas sin el menor reparo, decidí que no tenían motivos para ser educado. Les arranqué la información de la mente. Así me enteré. Era un ataque combinado de dos fuerzas distintas. Una de ellas y demasiado familiar. El mismo grupo con el que me había cruzado trabajando con Tonks, los que intentaron secuestrar al diplomático alemán. También los que querían hacerse con las varitas de jarachas. Los responsables del ataque durante la excursión. Traficantes de criaturas mágicas. Y estaban aquí por la criatura más valiosa de todas, un teroso para cualquier cazado furtivo, el Okami rosado. No era una incursión menor. No hablábamos de docenas de magos, sino de cientos. Casi toda su organización se había movilizado para esto. Por otro lado, la otra fuerza era una especie de culto maligno o algo parecido, que se había coludido con los traficantes. Tuve que capturar a uno de esos cultistas para obtener más información, pero tampoco saqué mucho en claro, ya que los verdaderos altos cargos no estaban en la primera ola de ataques. Al parecer, se reservaban para el final, y lo que yo había capturado era mera carne de cañón. En resumen, lo que descubrí era que se trataba de una religión muy antigua pero oculta. Eran magos oscuros, por lo que no podían ser visibles para el público. Ellos también querían al Okami, pero su principal deseo era que muriera. Querían evitar la profecía que las amazonas intentaban cumplir o algo así, actuando como el bando completamente opuesto en este conflicto. Me habría gustado reírme de la situación, pensar que era una excusa perfecta para estirar un poco las piernas y hacer ejercicio, pero algo dentro de mí estaba tenso, demasiado tenso. Era el poder divino de Elise reaccionando. Mi instinto me gritaba que había algo peligroso detrás de todo esto. No solo maldad, sino poder. Un poder que sentía inquietantemente similar al de ella. Con algunos hechizos y habilidades, localicé la fuente. Un grupo de ancianos al fondo del despliegue enemigo. Los líderes del culto portaban poder divino. No sabía si servían a un dios real o si eran como Merlín o Morgana, usando restos, fragmentos de divinidades caídas. Pero fuera cual fuera la respuesta, no me gustaba. Esto podía complicarse, no al punto de hacerme pensar en perder, pero sí lo suficiente como para querer dejar a Ana fuera de todo esto. Si había algo que había aprendido, era que el poder divino era absurdamente versátil y peligrosamente impredecible.
No sentía una amenaza directa hacia mí, pero ¿y si lanzaban una maldición a larga distancia? ¿Y si apuntaban a Ana antes de que pudiera reaccionar? Miré a los ancianos una vez más, y ellos me sintieron. Así que deshice el clon de inmediato. Mi instinto gritaba advertencia. Brujos expertos en maldiciones, poder divino de por medio, y ya había conocido a Morgana como para saber que la mejor estrategia era no darles ni un segundo de ventaja. Estaba listo para enviar a Ana lejos y comenzar a ayudar a las amazonas, enfrentándome a los individuos poderosos que habían aparecido. En cierto modo, la idea me emocionaba. Desde lo de Morgana y Meglin, el nivel de los magos mortales había dejado de ser un problema real para mí. Supongo que me había acostumbrado al nivel difícil. A pelear contra cosas que realmente podían darme un desafío. Pero justo cuando iba a actuar, algo apareció frente a mí. Un mensaje. No era un aviso común. No era como cuando subía de nivel o desbloqueaba una nueva habilidad. Esto era distinto. Un cuadro de notificación flotó ante mis ojos. Se detecta interacción con eventos de la campaña principal. El legado del dragón, actualmente campaña secundaria activa debido a estar jugando la campaña. Harry Potter nuevo DLC disponible. Mitos de América. 3 campañas se desplegaron ante mí, cada una con su propia descripción. Legado del dragón. Eres un estudiante de Castelobruxo que se ha perdido en la selva. Allí encuentras un extraño nuevo, iniciando una cadena de eventos que te hará ganar nuevos aliados y enemigos, mientras descubres los secretos que lo rodean. Brujas de Salem. Eres un estudiante de Ilvermorny involucrado en antiguos rencores. Mugles. Magos. Fuerzas ocultas intentan destruir el Estatuto Internacional del Secreto y acabar con el mundo mágico tal como se conoce. Viejos fantasmas se alzan para ejecutar un plan macabro. La senda del chamán. Perteneces a un linaje de brujos andinos, antaño poderoso y ahora en decadencia. Heredas el deber de tu familia. Viajar por América resolviendo conflictos antiguos, impedir la liberación de un mal sellado y encontrar los 7 templos, aprendiendo sus artes como morador solitario. Un nuevo DLC. Eso, de por sí, ya era una sorpresa. Podía revisarlo con calma más adelante, pero lo importante era otro mensaje que parpadeaba al margen de la interfaz. Campaña rápida disponible. Sin embargo, requería adquirir el DLC. Tenía el dinero. Y considerando que esto aparecía justo ahora, en medio de todo este caos, estaba claro que no era una coincidencia. Así que no lo dudé. Compré el DLC. El mensaje cambió de inmediato. Subcampaña habilitada, campaña rápida. El templo maldito. Varias de mis habilidades habían subido de nivel recientemente, entre ellas campañas. A eso se sumaban las mejoras del feudo, como el tablón de misiones. Todo eso, en conjunto, había desbloqueado un nuevo tipo de contenido. Las campañas rápidas. Eran una mezcla entre una misión avanzada del tablón y una campaña secundaria. Los recuerdos generados durante estas campañas se sellaban, pero de forma mucho más ligera. Solo se eliminaba lo irrelevante, lo suficiente para evitar el envejecimiento mental. Lo aprendido permanecía. Podían afectar el mundo real. La dificultad podía ajustarse durante la aventura. Pero no existía una gran recompensa final más allá de conservar el conocimiento, la experiencia y las habilidades obtenidas. La gran diferencia estaba en la duración. Todas las campañas que había jugado hasta ahora, eligiendo no iniciarlas desde el nacimiento, habían durado alrededor de 10 años como mínimo. Y eso era el piso más bajo. Las campañas rápidas, en cambio, podían ser mucho más cortas. Miré el aviso con más atención, aunque no ofrecía demasiada información. Solo indicaba que estaba relacionado con el legado del dragón y que había surgido debido al contacto directo con los eventos que estaba atravesando. En esencia, era una invitación. Una oportunidad para intervenir en algo ocurrido en el pasado y, con ello, alterar el presente. Ese era, más o menos, el verdadero propósito de las campañas rápidas. Darte acceso a fragmentos olvidados de la historia para comprender el origen de ciertos acontecimientos y, si era posible, completar la historia. Los datos indicaban que la línea temporal de esta campaña era bastante antigua, anterior incluso al descubrimiento de América. Su duración estimada oscilaba entre 6 meses y 4 años. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la dificultad. Clasificación: muy difícil. Y no me refería a la dificultad que yo podía ajustar manualmente. Eso era otra cosa.
En las campañas rápidas podía modificar el nivel del desafío, sí, pero el enemigo u objetivo principal no cambiaba. A lo sumo, se debilitaba o se volvía más complejo en su forma de actuar. Lo que eso significaba era simple. El enemigo base a esta campaña ya era, por defecto, extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva y difícil sería algo como Voldemort. Muy difícil, en cambio, era el nivel de Merlín o Morgana. Sabiendo que, en el presente, había brujos con poder cercano a lo divino moviéndose entre las sombras, mi suposición no parecía exagerada. Aún así, no me pareció una mala idea intentarlo. Si nada más, serviría para entender mejor a qué me estaba enfrentando. Y, con suerte, quizá podría ayudar a resolver ciertas cosas. Mi yo del feudo se puso en movimiento, encontrando a los posibles acompañantes para la campaña. Entre ellos, una Elise inmóvil en su capullo divino, flotando en el vacío, y una Tonks reencontrándose con viejas amigas, alternando entre orgullo y vergüenza por cargar a mi hijo en su vientre. Mientras tanto, yo seguía configurando la campaña. Entonces miré hacia atrás. Ana observaba a Lokami Rosa, fascinada, con una expresión indecisa, como si debatiera consigo misma si intentar acercarse para acariciarlo. «Ana», la llamé. ¿Sí?, respondió sobresaltada, ocultando las manos detrás de su espalda, como si la hubiera descubierto a punto de hacer algo indebido. Antes de que pudiera decirle nada más, una serie de explosiones retumbó en la cueva. El eco de la lucha exterior se hizo evidente. Amazonas, traficantes y cultistas enfrentándose con violencia creciente. La guerra había llegado hasta aquí. ¿Qué fue eso?, preguntó nerviosa. ¿Recuerdas que las amazonas protegían este lugar?, dije con calma. Bueno, y lo están atacando. ¿Qué? ¿Quién atacaría un sitio así?, preguntó con miedo, justo cuando la cueva vibró y polvo cayó del techo, señal de un impacto cercano. El Okami se encogió aún más en su nido, enrollándose con temor. A diferencia de otros de su especie, parecía carecer de habilidades coranápticas. Viejos enemigos, respondí mirando hacia la entrada. Y algunos que estoy planeando conocer. Luego volví mi atención a ella. Y de eso quería hablarte. Estoy por ir a una aventura. ¿Te vas?, dijo alarmada, como si estuviera a punto de abandonarla. Sí, y no respondí. Es complicado. Para ti será como si desapareciera un segundo y reapareciera al siguiente. Literalmente. Entonces, ¿por qué suena tan serio? Porque no será un segundo para mí, aclaré. Viajaré al pasado. Quiero ver el origen de todo esto. De las amazonas, de los atacantes y del conflicto en sí. Mis auras se expandieron de forma casi inconsciente, calmándola. Por eso te lo pregunto, continué. ¿Te gustaría acompañarme? ¿Acompañarte y a dónde?, preguntó, confundida pero intrigada. No lo sé muy bien, pero serán un par de años, quizá. Aunque si todo sale bien, podríamos terminar en unos meses. ¿Años? Pero dijiste que sería un segundo, exclamó, llevándose una mano a la boca. Sabía que yo hacía cosas imposibles, pero viajar en el tiempo seguía siendo difícil de asimilar. Aquí será un segundo, repetí. Allí no. Pero volveremos justo a este momento. Y si pasa algo, puedo dejarte en un lugar completamente seguro, con todas las comodidades. Me refería al feudo. No es obligatorio, añadí. Solo pensé que, después de todo lo que vivimos aquí, quizá querrías aventurarte un poco más. Tal vez conocer el pasado de Castelobruxo. La verdad era que se trataba de un capricho. Me había encariñado con esta aventura en la selva, con Ana, y la idea de compartir algo más me resultaba atractiva. Pero no iba a forzarla. Esta mini campaña podía terminarla solo si así lo decidía. La vi dudar. Creo que la idea de quedarse sola, aunque fuera un segundo, mientras el mundo exterior parecía venirse abajo, terminó por decidirla. No tienes que tener miedo, le dije. No te pasará nada, ni aquí ni allí. Estaré para protegerte. Finalmente, habló. Está bien y quiero ir. Tengo curiosidad. Hizo una breve pausa y luego añadió, con brillo en los ojos. ¿Vamos a salvar a Lokami? Ella había asumido que nuestro viaje al pasado estaba relacionado con eso. Una forma de evitar que yo tuviera que cumplir con el ritual. En su mente, estaba ayudándome a conservar mi pureza. Tomé su mano. Configuré a los compañeros que nos acompañarían y di el toque final. El mundo a nuestro alrededor se disolvió.
Una pantalla de carga apareció frente a mí, mostrando la imagen de un antiguo templo perdido en medio de la selva. Y así, comenzó la campaña rápida. El templo maldito. Capítulo 379. Templo maldito. Vida salvaje. Aunque no era sorprendente, Ana y yo aparecimos en medio de una selva virgen. ¿Ya está?, preguntó ella, mirando alrededor. Pensé que viajaríamos al pasado. Estamos en el pasado, expliqué. Solo que seguimos en la selva pero en la selva de hace varios siglos. Algunas cosas nunca cambiaban. Quizá las especies, quizá el equilibrio del ecosistema, pero la sensación era casi la misma. Había lugares donde el tiempo parecía avanzar en círculos. Ya habíamos entrado oficialmente en la campaña. No era raro aparecer en un entorno así, aunque había que tener en cuenta un detalle importante. Estábamos muchos siglos atrás, cuando los grandes asentamientos humanos eran escasos y difíciles de encontrar. Deberíamos empezar a movernos, dije, sacando mis varitas de jarjachas para abrir camino. Sin embargo, algo se sintió extraño. Las varitas temblaron ligeramente en mis manos, como si estuvieran confundidas. No era miedo. Era desconcierto. Como si percibieran algo que ni siquiera alcanzaban a entender. Eso era algo que tendría que investigar más adelante. Claro que no había llegado solo a este mundo. Las demás permanecían dentro del feudo. Había traído a Tonks para que pudiera dar a luz con tranquilidad, sin que su embarazo le quitara tiempo en el mundo real. Algo que habíamos hablado antes y aunque admitirlo, quizá debería haberle avisado con más detalle antes de hacerlo. También traje a Elise. Quería que su proceso de divinización continuara aquí y que aprendiera a usar su avatar de manera más práctica. Aunque había participado en varias aventuras, todavía le faltaba algo de realidad. Necesitaba experimentar el uso del poder divino sin que yo tuviera que preocuparme constantemente por las consecuencias. En aventuras anteriores la había contenido, temiendo afectar su evolución si sobreexigía su avatar. Pero aquí era diferente. Si le iba bien, perfecto. Si no, y las ventajas de las campañas rápidas permitían que, al volver, todo quedara como si nada hubiera pasado. Eso sí, se perdería el progreso concreto de la divinización durante la campaña. Pero la experiencia ganada era, a largo plazo, mucho más valiosa. Además de ellas, también traje apoyo adicional. Andra y algunas chicas más, tanto para respaldarme como para asegurarme de que Ana no se sintiera sola si en algún momento decidía enviarla al feudo mientras yo terminaba la campaña. Ana y yo vagamos por la selva durante bastante tiempo, quizá más perdidos de lo que me gustaría admitir. Mi mapa estaba completamente vacío debido a la diferencia temporal, aunque al menos contaba con una brújula integrada y algunos datos adicionales tras subir de nivel la habilidad. Esto y no se siente tan diferente a antes, comentó Ana. Es como cuando nos perdimos ayer. Eso pareció tranquilizarla. De pronto, con un movimiento rápido de mi varita, un proyectil mágico atravesó una araña de casi 40 centímetros que había saltado desde los arbustos. Bueno, añadí, la fauna sí es bastante más agresiva que en nuestro tiempo. Había más bestias, más criaturas mágicas y... Caminamos durante horas, avanzando más o menos en la dirección donde debería encontrarse Castelo Bruxo. En realidad, no teníamos referencias claras ni indicaciones concretas. Esta selva era inmensa. A veces sentía que el mundo de la campaña era incluso más vasto que el que conocía. Vagamos hasta que finalmente nos detuvimos para comer. Improvisé un pequeño campamento con una fogata y algunos hechizos protectores menores. Usando troncos como asientos, comenzamos a comer tranquilamente. ¿A dónde vamos?, preguntó Ana con la boca llena. No lo sé, respondí con sinceridad. Sé que todo esto tiene que ver con un templo o algo parecido. Pero no tengo idea de dónde está. Por ahora, solo estamos explorando. Entonces, ¿y solo seguimos caminando?, preguntó, un poco preocupada. Si realmente habíamos viajado en el tiempo, no había nadie a quien recurrir. No existía ninguna persona conocida, ningún contacto previo. Por el momento, sí, dije. Mi plan es encontrar algún asentamiento humano y preguntar allí. Al verla inquieta, intenté tranquilizarla. Vamos, tómalo como un viaje del campo muy extraordinario. Además, ya te vi recolectando plantas raras. Ana se sonrojó y apretó el bolsillo donde había guardado hojas, semillas y raíces que le parecieron interesantes. No te avergüences, sonreí. Tu curiosidad te va a llevar lejos.
Claro, y siempre que no te metas en algo peligroso por curiosidad. Pero no te preocupes, yo te respaldo. Puedes ser tan curiosa como quieras. Viajamos durante días. Probablemente dimos vueltas en círculos más de una vez. Dejé de usar el mapa. Seguir una línea recta podía ayudar y alejarme completamente del objetivo de la campaña. Así que opté por explorar sin rumbo fijo. Quizá por eso el tiempo estimado variaba entre meses y años. Con el paso de los días, nos volvimos una especie de niños semisalvajes. Al principio, Ana estaba incómoda y preocupada, pero poco a poco se adaptó. No tenía otra opción. Pude haberla enviado al feudo en cualquier momento. Pero, siendo honesto, me estaba divirtiendo con este experimento Tarzán. Además, pasar tiempo con ella y endurecerla un poco no era mala idea. La magia ayudaba en muchos aspectos, así que no tuvimos que volvernos completamente primitivos. La selva producía alimento en abundancia. Yo cazaba y Ana identificaba plantas comestibles. Y, en el peor de los casos, el feudo seguía produciendo comida. En cuanto al baño y bueno, eso fue lo más incómodo para ella. Aún así, fue valiente y adorable. Especialmente porque no entendía por qué nunca me veía a mí ir al baño. Días, luego semanas. Sí, definitivamente estuve caminando en círculos en varios momentos y aunque no diré que fue completamente accidental. Vi a Ana atravesar distintas etapas en este lugar. Una vida en la selva cambia a cualquiera, y más aún a una niña de 12 años. La vi pasar de la curiosidad y el nerviosismo inicial a una tristeza más profunda, más silenciosa. Poco a poco fue comprendiendo cuán lejos estaba de casa y lo imposible que sería volver, incluso si lo deseara. Puedo asegurar que, en algún rincón de su mente, había resentimiento hacia mí por haberla traído aquí. Pero esa parte luchaba constantemente contra otra, más fuerte, que se aferraba a mí como si yo fuera su único salvavidas en el peligro en el que nos hallábamos. Por eso no avanzábamos demasiado, no seguía una dirección concreta. Quería que se adaptara. Quizá era cruel. Pero sabía que, una vez superada esa depresión, saldría fortalecida. Claro, eso llevaría tiempo y así que decidí acelerarlo usando mis habilidades. Aura de valor. Control de sangre. Entrenamiento en oclumancia. Todo fue un pequeño empujón para endurecerla, para evitar que su mente sucumbiera al miedo, a la soledad, a la selva. La verdad es que fue bastante sencillo, sobre todo porque nos acercó mucho más. Yo tenía muchas habilidades que impulsaron su crecimiento, y en cuanto a la oclumancia y bueno, desde mi punto de vista, era un maestro mucho mejor que Snape. Le enseñé invadiendo su mente a niveles mínimos, casi inútiles al principio, esperando que me repeliera. Cada vez que lo lograba, aumentaba apenas la dificultad. Paso a paso. Sin prisas. Claro que no me olvidé de amenazarla en broma con revisar sus recuerdos más vergonzosos. Eso ayudó bastante en su momento. Al final, este viaje por la selva terminó siendo una larga sesión de entrenamiento para Ana. Oclumancia, herbología, supervivencia y todo la estaba haciendo crecer. O al menos, esa era la excusa que me daba a mí mismo para hacerle pasar por todo esto. Con el tiempo nos volvimos cercanos. Aunque Ana se fortalecía, entendía que yo era su pilar. Me necesitaba y estábamos solos en medio de una selva inmensa, así que poco a poco ciertas inhibiciones comenzaron a desaparecer. Por las noches, acostarnos a charlar se volvió rutina. Cada día se soltaba más, contándome cosas que antes no decía. No como antes donde perdió la vergüenza, sino que dejó de contenerse con ciertas cosas que antes no hablaba porque creía que no era apropiado. Esa noche fue uno de esos momentos. Después de comer, en el claro que había abierto para descansar, ambos yacíamos en nuestros sacos de dormir, con la fogata crepitando detrás. Entonces dijo finalmente: ¿No te sientes mal por engañar a Hermione o a cualquiera de las demás? ¿No sientes culpa? Aún estaba tensa al tocar el tema, pero su curiosidad era más fuerte. Para nada, respondí. Bueno, y quizá un poco. Pero no es culpa. Es más bien miedo a que algo salga mal. ¿Y qué pasaría si algo sale mal? No lo permitiría, dije con calma. Y aunque me consideres un monstruo y no dejaré que nada arruine lo que tengo. Soy feliz con todas mis mujeres, y no pienso permitir que eso termine. Ella se apoyó sobre un brazo para mirarme. ¿Y si alguna ya no quiere eso? ¿Si te exige que termines con las demás y o si se va?
Reí suavemente, cerrando los ojos antes de girarme para verla, dejando que mis ojos rojos brillaran en la penumbra. Es tierno que seas tan inocente, dije. Deberías pensar peor de mí. ¿Crees que dejaría que eso pase? Aunque no les guste y no las dejaría irse. Ana se quedó inmóvil. Mi tono era tranquilo, casi casual, pero lo que decía no encajaba en su cabeza. ¿Cómo y? Preguntó al final. ¿Cómo imaginas? Respondí. Las retendría a la fuerza. No las dejaría irse. Se quedarían conmigo para siempre, aunque tuviera que obligarlas. Suspiré. Decírselo a alguien que aún no formaba parte de mi círculo íntimo era extraño. Nunca me exponía así. Quizá este viaje también era una forma de relajar mi propia mente. ¿Usarías amor en tía? Preguntó, horrorizada. ¿Algo para que te amen? Eso no es amor y no usaría pociones, respondí riendo. Tal vez afrodisíacos, para que se vuelan putas ninfómanas y solo yo pueda satisfacerlas. Aunque eso sería más dependencia que amor y encerrarlas también es una opción, hasta que me amen de nuevo. No lo sé. Suelo improvisar. Si funciona, archivo el método para más adelante. Le sonreí. No sé si eso es amor. Para mí lo es. Yo soy feliz y quiero hacerlas felices. Aunque al principio duela un poco. Ana no respondió. Se giró lentamente, dándome la espalda, como si intentara dormir. Sabía que yo era malo. Pero no tan malo. La imagen que se formó en su mente la hizo estremecerse. Ahora estaba tensa, preguntándose si estar a mi lado realmente la mantenía a salvo. ¿Me tienes miedo? Pregunté, volviendo a mirar el cielo estrellado. Hubo silencio. Pero tras tantos días juntos, la ansiedad terminó venciendo. Sí, dijo con voz temblorosa. ¿Tú realmente harías eso? Te enviarían a Azkaban y sé que no eres una mala persona. No lo harías, ¿y verdad? La miré. No me devolvía la mirada. Su cuerpo temblaba. Suspiré. ¿Quién sabe? Respondí. Suelo intentar que mis chicas me amen haciendo todo lo que puedo por ellas. Tal vez a veces he sido malo y o bueno con malos objetivos. Estiré la mano y acaricié su cuerpo de forma inocente a través del saco de dormir. Pero no tienes que preocuparte. No te haré daño. Te traje aquí para protegerte, no para asustarte. Prometo llevarte sana y salva. Mi vida privada no tiene por qué importarte. Aunque me gustas y no te forzaré a nada si no quieres. El silencio volvió. La sentí relajarse poco a poco, así que pensé que la conversación había terminado. Entonces habló. ¿Y si yo me volviera una de tus novias y quisiera dejarte? Bueno, respondí sin dudar, haría que me amaras tanto y que no llegarías a pensar en dejarme. Fin del capítulo 379.